Bueno, pues en este vídeo voy a enseñaros a verificar y a comprobar si un sensor de árbol de levas, normalmente los sensores de árbol de levas suelen ser de efecto Hall, pues funciona correctamente o no está funcionando correctamente. Entonces, en principio, pues voy a describiros brevemente cómo es el sensor y cómo funciona y qué verificaciones debemos hacer. Las mejores verificaciones para este tipo de sensores las haremos con osciloscopio, porque la señal de salida pues va a variar, es una señal que va a ser variable con el tiempo, en concreto pues va a ser una onda cuadrada. Aunque podamos comprobar las alimentaciones con polímetro, siempre es preferible hacerlo con osciloscopio. Al fin y al cabo, la verificación la hacemos de igual manera. Un polímetro, cuando está midiendo voltaje, pues es como un osciloscopio. Lo que pasa es que el osciloscopio es capaz de pintarme un trazo en el cual yo veo cómo la señal va variando con el tiempo. Tenemos aquí este vehículo, este Kia, el sensor de árbol de levas está aquí, es este que estoy señalando con el dedo. Veréis que es un sensor que tiene 3 terminales. Si nos vamos a la esquemática, si utilizamos un esquema del vehículo, el sensor es este que viene marcado como B14 y efectivamente vemos aquí en la esquemática que tiene pues 3 terminales. Uno de ellos es alimentación de positivo y vemos que la alimentación de positivo la hace con tensión de red. Es decir, que en uno de ellos vamos a tener que medir voltaje de batería. Y los otros dos, estos que tenemos aquí, van al calculador de motor. Uno de ellos va a ser negativo, que va a coger la señal a través del propio calculador de motor. El negativo lo toma por las pistas de negativo del calculador de motor y se cerrará el circuito a través pues, de una de las tomas de masa del calculador de motor, una masa analógica. Y otro va a ser la señal que va a enviar el sensor al calculador de motor. La señal de este sensor es muy importante porque para que el sistema quede correctamente sincronizado y se activen los inyectores en la fase del ciclo de funcionamiento del motor que deben de activarse, es un motor de 4 tiempos, luego un ciclo completo lo completa con 2 vueltas de cigüeñal, 720 grados. Bueno, hay 2 momentos en que el pistón va a estar en punto puesto superior. Para discernir en qué momento es el momento que debe inyectar, que debe ser durante el final de la fase de compresión, pues es necesario conocer la posición del árbol de levas. Al final el árbol de levas es el que distribuye los periodos del ciclo de 4 tiempos, el que distribuye pues, cuándo es admisión, cuándo es expansión, en fin, todas estas, ya sabéis de sobra cómo es un ciclo de 4 tiempos. Y para ello lo compara con la posición del cigüeñal. Luego, si este sensor no nos funcionara correctamente, el sistema no arrancaría. Entonces, vamos a ver cuáles serían las verificaciones del sensor, que como veis es muy importante, es fundamental. Pues voy a utilizar el osciloscopio, voy a utilizar un canal, que es este canal que vemos aquí como canal A, ya lo tengo seleccionado, como la alimentación del sensor son tensión de red del vehículo y voy a estar por encima de 10 voltios, pues he elegido pues 20 voltios, lo tengo aquí en 20 voltios, lo tengo con una escala de tiempos, son 50 milisegundos por división. Es una escala de tiempos, pues no es ni muy grande ni muy pequeña, es intermedia. Realmente lo que voy a hacer es medir una tensión de alimentación de continua, no tiene que variar. Utilizaré el canal A, aquí tengo el Picot, el canal A es este, el canal B es este, esta es la nueva versión de Picot, es capaz de reconocer las ondas que tengo puestas. Ya está ajustado para una sonda 1 a 1, que es la que tengo colocada, y es el azul. Es igual que un polímetro. Cada canal tiene 2 puntas de prueba, como las 2 puntas de prueba que teníamos en un polímetro. Una de ellas, para medir voltajes, ya sabéis que siempre lo referenciamos a masa. Una de ellas, que es esta, la conectamos con la pinza esa que veis ahí y la ponemos a negativo de batería. O sea, los voltajes los vamos a medir con respecto al negativo de batería. Y esta otra es, digamos que el terminal, la punta de prueba roja que tendríamos en el polímetro, donde iríamos tocando para ir midiendo las tensiones. Para no pinchar los cables del sensor ni dañar los terminales del sensor, pues hemos colocado unos espadines. Siempre, en todos los vídeos nuestros que veáis, veréis que en las verificaciones siempre procuramos ser lo menos lesivos posible con la instalación eléctrica y procuramos no pinchar los cables.
Y utilizamos pues, normalmente pequeños terminalillos que los intercalamos en el circuito y así podemos tener el componente alimentado y a su vez medir la señal. Es decir, hemos utilizado tres terminales de pala pequeñitos que hemos conectado aquí al conector que me viene de la instalación del vehículo. Este es el conector que viene de la instalación del vehículo. Veis que los hemos conectado a él y siguiendo el mismo orden, guardando el mismo orden de posición a lo que es el conector del sensor, que es este que hay aquí. Y luego estas bananas que tenemos exteriormente será donde haremos la medición de voltaje. Damos la llave de contacto y vamos a localizar el terminal de positivo. Bueno, voy a meterlo, por ejemplo, en este. Y ahora vemos que el trazo que lo teníamos a 0 voltios ha subido y se posiciona pues a unos 12 voltios, que es tensión de alimentación. Más, podría medirlo con precisión si voy aquí a reglas, tengo esta función y si cojo 0 voltios, que está aquí, y ahora lo posiciono justamente donde tengo el trazo, pues veis que me da una medida con precisión aquí como la que me daría un polímetro. O sea, 12-29 voltios. Es decir, ahora en ese terminal tengo 12-29 voltios, que no es ni más ni menos que la alimentación del sensor. Luego ya, esta primera verificación correcta. El sensor, por lo menos, ya sabemos que tiene alimentación. Pincho en otro. Y ahora vemos que me voy a potencial cero. Si ahora bajo hasta donde está el trazo, pues nada, tengo una pequeñísima tensión residual, prácticamente estoy a 0 voltios. ¿Lo veis? Luego, la masa la tengo correcta. Y ahora para ver la señal, voy a ponerlo en funcionamiento. O si no, el vehículo no se pusiera en marcha, por lo menos tiraríamos de puesta en marcha. Esta captura que veis, ahora veis que se ha generado una imagen que aparece como rectángulos, ¿los veis? Voy a detener la grabación y os explico lo que estamos viendo aquí. El sensor de efecto Hall es un sensor que funciona como si fuera un interruptor, es un interruptor electrónico. Lo que hace es conectar y desconectar, digamos que la alimentación que está provocando el sensor hacia lo que es la unidad de motor, de forma que pues, esas conexiones y desconexiones producen flancos. Los flancos son esto que vemos, ascendentes y descendentes. Es decir, la tensión de salida es esta que vemos aquí, que bueno, la podremos medir. La tensión máxima del sensor, pues la tendríamos aproximadamente por aquí. Esto lo ponemos bien a 0, o lo mejor posible a 0. Estaría. La tensión de salida del sensor es alrededor de 4,4 voltios, 4,5 voltios. Es decir, el sensor está oscilando continuamente entre la tensión de masa, esos 0 voltios de masa, y esa tensión de salida de esos 4 y pico voltios. Voy a marcarlo aquí en esta posición. Aquí vemos un periodo en el cual se ve pues, un pulso a positivo, un pulso arriba ancho. Después viene un pulso estrechito. Después viene un pulso intermedio. Y nuevamente vuelve a aparecer un pulso ancho como el del principio. Es decir, aquí nuevamente vuelve a aparecer un pulso ancho. Y vemos que a partir de aquí se vuelve a repetir pulso ancho, pulso estrecho, pulso intermedio y nuevamente vuelve a repetirse. Es decir, normalmente este tipo de sensores se trata de que algún dispositivo oculta la acción de un campo magnético sobre un sensor de efecto Hall y al dar una vuelta completa al árbol de levas se repite continuamente esos periodos de ocultación del campo magnético. Es decir, que esto desde aquí hasta aquí, vuelve a repetirse luego a continuación, sería una vuelta completa de lo que sería el árbol de levas. Esta vuelta completa, este giro completo del árbol de levas, correspondería a 2 vueltas del cigüeñal. O sea que un ciclo del motor de 4 tiempos, que son 720 grados, 2 vueltas, lo hace efectivamente en este intervalo de tiempo, que es lo que es
el giro del árbol de levas. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.